Muchas gracias a la RIESLAC por la invitación. Bueno, cuando nacemos, comúnmente, pues no tenemos esta capacidad legal para ejercer nuestra capacidad de goce y ejercicio. Nos llamamos inimputables. Pero cuando ya tienes más de 18 años de edad, que es en el caso de México, y tienes algún deterioro cognitivo, se te llama interdicto. Es lo que voy a hablarles el día de hoy. De la interdicción al sujeto de apoyos y derechos gracias a la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. El estado de interdicción es una condición jurídica que afecta a aquellos individuos que no tienen capacidad de tomar decisiones por sí mismos en razón de un trastorno mental, legalmente y clínicamente comprobando. En consecuencia, se encuentran limitados en cuanto a su conciencia y por tal motivo es necesario nombrar un representante legal, un tutor y un curador que debe atender la vida jurídica de este individuo. En este caso, administrar los bienes. El ser humano tenemos capacidades jurídicas, que es la actitud de que una persona pueda adquirir derechos y contraer obligaciones, a la cual tenemos dos capacidades jurídicas. Una es la de gozar y otra la de ejercer. Gozas tus derechos y lo ejerces, pero hasta, depende del país, en México, por ejemplo, puedes ejercer tus derechos a partir de los 18 años. Previamente, tu tutor, pues es tu padre, tu madre o algún responsable como tal. Pero aún así puedes gozar con estos derechos. Entonces, cuando ya llegas, pasas de los 18 años y tienes un trastorno mental, no puedes ejercer estos derechos, pero sí gozarlos. Por lo cual, en esta imposibilidad legal que nace de una condición mental negativa, el individuo tiene que tomar estas decisiones, que no puede tomar estas decisiones por su poca inmadurez intelectual o que exprese su voluntad de una forma incorrecta, tiene que tener un tutor o un curador, por lo que legalmente se considera no apto para tener una capacidad de ejercer sus derechos por cuenta propia. Para que la interdicción surte efectos, la perturbación mental existente en esta persona adulta mayor debe ser declarada a través de una resolución dictada por una autoridad competente. En México es un juez de lo familiar. Los ordenamientos jurídicos reconocen dos tipos de incapacidad. La incapacidad natural, que es aquella, como se los mencioné al principio, que son los menores de edad, y la incapacidad legal. Cuando ya tienes 18 años o más y tienes un deterioro cognitivo o una inmadurez intelectual, que es la que se asigna a las personas adultas en estado de interdicción. La palabra interdicción como tal se les asigna a estos adultos, personas adultas después de 18 años con alguna enfermedad crónico progresiva, degenerativa, que principalmente se da por eventos vasculares o la enfermedad de Alzheimer. Entonces tenemos al curador, que es aquella persona que tiene como función especial vigilar el cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo, del tutor o, en este caso, del familiar responsable. Puede ser un curador que puede ser el mismo familiar, que se pongan de acuerdo, o en su caso, el juez asigna un curador judicial, que es la persona que supervisará todos estos movimientos y administración de bienes del tutor. En el caso del tutor, puede ser de manera provisional o ya en su caso legal, porque en lo que dura el juicio se puede asignar a una persona, que es aquella persona que tiene a su cargo la guarda de una persona o solamente sus bienes materiales, según sea el caso particular, porque esta, está incapaz de decidir por sí misma, por su consecuencia de incapacidad o inmadurez mental o deterioro cognitivo clínicamente asignado. Ujú, perdón. Ok, el objetivo del tutor es la guarda de la persona y los bienes de los que no están sujetos a esta patria potestad. Tienen una incapacidad legal, natural y solamente la segunda para gobernarse por sí mismos, o sea, la capacidad de gozar sus derechos. La tutela puede también tener por objeto la representación interina del incapaz en los casos especiales que señale la ley.
En algunos casos en México, con unas reformas que ya se hicieron al Código Civil, se le llama curatela preventiva, que quiere decir que las personas en pleno uso de sus facultades mentales ya pueden firmar un poder ante un notario en el cual ellos asignan a un representante legal, pero el poder legal surte efectos a partir que la persona es clínicamente pues bueno, comprobado que tiene una incapacidad mental para ejercer estos derechos. Entonces, la tutela también tiene como objeto la representación interina del capaz en los casos especiales de la ley, pero también puede desempeñar al tutor con la intervención del curador, en caso de que el tutor pues le llegue a faltar en sí. Estos tutores y estos curadores, como se los mencioné, son asignados por el juez de lo familiar y pueden desempeñar de manera conjunta o individual esta tutela. Hasta tres personas incapaces, que quiere decir, oye, pues tengo a mi mamá incapacitada, a mi papá también y me han tocado casos que tíos que no tuvieron hijos, también es este sobrino adquiere esta tutela como tal para administrar sus bienes. Si estos son hermanos o son coherederos o legatarios de la misma persona, puede nombrarse también uno solo y un curador a todos ellos. El juicio de interdicción se realiza ante un juzgado de lo familiar en territorio nacional mexicano. Algunos estados en México tienen procuradurías de la defensa de adultos mayores, por lo cual lo pueden realizar en estas procuradurías o en los DIF estatales. Antes de realizar el juicio de interdicción, es muy importante, pues bueno, en este caso, eh, acercarse a un geriatra y a un abogado. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una valoración previa. En esta valoración previa, el geriatra tiene que designar que la persona tiene un estado, ya un deterioro cognitivo de moderado a avanzado. ¿Por qué? Ha habido casos en el cual el adulto mayor se encuentra en estado de delirio, que es un cambio repentino en el estado mental de una persona y fluctúa por periodos de largo o corto tiempo. Pero cuando se elimina este delirium, la persona puede seguir con sus actividades como tal. Entonces, si a la persona le ingresan a un juicio de interdicción y tiene este delirium, no va a seguir el juicio, porque el juez asigna a otros dos geriatras o neurogeriatras, en el cual de los tres que la familia plantea uno, dos plantea el juzgado, de los tres, dos tienen que estar de acuerdo que la persona ya tiene un deterioro cognitivo moderado a severo, en el cual ya no puede ejercer capacidad de ejercicio como tal. Entonces, el pensamiento, el habla de la persona pueden ser incoherentes en este delirio, ni lógicos, pocos claros. Entonces, el estado mental de la persona puede variar por momentos, pero si se elimina, para tratar este delirio, es necesario encontrar su causa, pero no sigue el juicio, ya que una vez tratada la causa, con frecuencia el delirio desaparece, por lo cual no hay motivo para realizar un juicio de interdicción y promoverlo por la familia en este estado de delirio. Además, que actualmente ya pues hemos ido cambiando la palabra interdicción en México a partir de que, pues bueno, se ratificó la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, ya que se establece que a los adultos mayores, como sujetos plenos de derecho, no objetos de protección, se les reconoce la autonomía, la capacidad para participar activamente, mientras que los apoyos se enfocan en garantizar sus derechos, por lo cual ya la palabra interdicto en México ha ido desapareciendo. Algunos juzgados todavía la siguen utilizando, algunos abogados se siguen utilizando, pero ya es más tramitar una jurisdicción voluntaria de un sujeto de apoyo, pero un sujeto de derechos y apoyo. En este caso, un sujeto de derecho y apoyo es una persona mayor a la que se le reconoce su personalidad jurídica en igual de condiciones que los demás, con deterioro cognitivo leve, moderado o en sus casos hasta severo, y a la que se le proporciona el apoyo necesario para ejercer esta capacidad jurídica. Ya les he dicho, la de goce la tiene, pero en cierto momento puede perder la de ejercicio, pero siempre garantizando una salvaguardia contra abusos, ya que ciertas personas que adquieren después
esta tutela, se les tiene que demostrar solvencia económica y calidez moral, porque los hijos o el tutor no tiene que vivir de los bienes del padre, solamente administrarlo. Por lo cual, por todo lo que les comenté, yo invito a todos los que estamos aquí en la sesión y principalmente, como en algún momento me decía mi padre, antes el deber, el juicio de interdicción o atender a los adultos mayores o a tus padres o la pensión alimenticia también, antes de ser un deber legal, es un deber moral. Entonces, si tienen a familiares, abuelos, tíos, padres con algún tipo de deterioro cognitivo y requieran realizar un juicio de interdicción, sí les recomiendo que cada mínimo, cada 6 meses, vayan con su geriatra a hacer valoraciones integrales geriátricas por profesionales certificados y cualificados en geriatría y gerontología. En caso en México, tenemos el Consejo Mexicano de Geriatría, el Consejo Mexicano de Psiquiatría, Neurología, además del Consejo Nacional de Gerontología. Muchas gracias.